Hermanos, bendiciones. Les vamos a compartir un tema de la palabra. En esta ocasión vamos a hablar un poco con respecto al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que producir el arrepentimiento en nuestras vidas? Sabes, el arrepentimiento, quizás pensamos que es algo que únicamente tú lo conoces, pero la palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento emana hacia afuera, se manifiesta. Hay algunas características que la palabra nos enseña de cómo se manifiesta el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y quiero que me acompañes. Vamos a poner un poco de contexto para poder entender de mejor manera, ¿verdad?, cómo es esta situación. Sí, quiero que me acompañes a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, Evangelio según Mateo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al 9, ¿sí? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí en el Evangelio de Mateo? Bueno, es Juan el Bautista, ¿verdad? Entendemos que Juan el Bautista es precursor, está abriendo el camino, está preparando a las personas para llevarlos al conocimiento de Cristo, para presentarles a Cristo, ¿verdad? Y eso es algo que tú y yo debemos hacer, ¿verdad? La gente que viene al Señor no se queda con nosotros, solamente somos un medio para llevarlos a Cristo. A final de cuentas es ahí donde ellos deben de terminar. Y vemos a Juan el Bautista ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Y está bautizando ahí al pie del Jordán. Y en el versículo 7 dice la palabra: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nosotros sabemos que el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad?, es un ministerio muy tajante, es un ministerio muy directo. Y en esta ocasión él está bautizando y dice que ve a saduceos y también ve a fariseos que vienen a su bautismo, y él les dice esta exhortación: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sabes, esta gente conocía de la palabra de Dios y ellos sabían que iba a haber un juicio de parte de Dios. Ellos son conocedores de que Dios también es un Dios de ira, es un Dios que castiga, y él les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sabes, en muchas ocasiones nos pasa eso. Sabemos que la paga del pecado es muerte y que nuestros hechos van a traer una consecuencia. Sí, conocemos eso, pero me llama la atención lo que Juan el Bautista les dice a estas personas. Les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si tú conoces que verdaderamente las malas acciones y los pecados que cometemos van a traer una consecuencia, ¿verdad? Dice la palabra que lo que debemos de hacer es no solo conocer que hay una consecuencia por nuestras malas acciones. No basta con que tú digas: es cierto, he cometido un pecado y eso me va a traer malas consecuencias. La Biblia nos está dando una respuesta y una herramienta, ¿sí? Dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el arrepentimiento debe de producir en nosotros algo, debe de producir frutos y debe de manifestarse que tú estás arrepentido, que yo estoy arrepentido. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que debemos de manifestar el arrepentimiento con frutos. Más adelante en el libro de Corintios, ¿verdad?, Pablo le enseña a la iglesia con respecto a esto. Le enseña y le pone un ejemplo y le dice que la tristeza que es el mundo, que según el mundo produce muerte, pero la tristeza que es Dios produce vida, ¿sí? Y esta tristeza de la que habla Pablo es precisamente la tristeza como consecuencia de haber cometido una infracción, la tristeza como consecuencia de haber cometido un pecado. Y quiero que me acompañes a esa parte de la escritura de segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11, vamos a leer. ¿Y qué es lo que sucedió? Pablo envía una carta, ¿verdad? Y Pablo le dice a los corintios, ahora les da una explicación y les dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
¿sí? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué es esto? Bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos da la facultad ahora, hermano, de entender cuándo hicimos algo mal. ¿Sí? Si no tuviésemos al Espíritu de Dios, no podríamos tener esa facultad. La gente que no conoce de Dios se justifica cuando hace algo indebido, pero tú y yo no tenemos justificación, porque el Espíritu de Dios nos advirtió aún antes de cometer pecado, y cuando estábamos cometiendo pecado, y aún cuando lo cometimos, el Espíritu de Dios está redarguyendo en nuestras vidas. Y lo que el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros es ese arrepentimiento, esa tristeza, ¿sí? Que es según Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es según Dios. O sea, de esa tristeza el autor es Dios. De eso que tú sientes cuando has pecado es porque el Espíritu de Dios está en ti. ¿Sí? Pero más adelante sigue diciendo, Pablo dice, ¿por qué aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios? O sea, Pablo está diciendo, bueno, esta tristeza que se produjo según Dios. Luego dice Pablo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Como que ya aquí el tono de voz de Pablo está cambiando y dice, qué bueno, qué solicitud produjo en ustedes, ¿sí? Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Bueno, Pablo está diciendo que que esa tristeza que es según Dios produjo en ustedes, ¿verdad? Esta solicitud, dice el versículo 10, produjo en vosotros también qué defensa, qué indignación. ¿Sabes? Cuando tú y yo cometemos un pecado, estos son los frutos del arrepentimiento. Produce en ti solicitud, o sea, rapidez. Si tú cometiste un pecado, el pecado y esta tristeza que es según Dios debe de producir en ti solicitud, de rapidez, hermano. Produjo en nosotros defensa, produjo en nosotros indignación, ¿sí? No indignación en el sentido de que tú seas encarado por el pecado y te molestes, no, sino todo lo contrario. Te sientes mal, te sientes humillado, te sientes indigno. Esa tristeza produce en ti indignación. Y luego dice más adelante, qué temor, ¿sí? Qué ardiente efecto, qué celo de vindicación. O sea, que esta tristeza que es según Dios, que la produce Dios por el Espíritu Santo que está en ti, produce en ti una solicitud rápida por reivindicarte, una solicitud rápida por ponerte a cuentas con Dios, produce en ti indignación, o sea, te sientes indigno, y esos son los frutos del arrepentimiento de los que la palabra de Dios está hablando. Sí, tú y yo debemos de tener esos frutos de arrepentimiento. ¿Sabes? La palabra dice que toda la semilla que sembremos, de toda esa cosecharemos. Sí, si tú siembras una mala semilla, dará un mal fruto. Si tú siembras una buena semilla, dará un buen fruto. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le está diciendo también a estos hombres conocedores de la palabra? Les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú has cometido una infracción, si yo he cometido un pecado, hermano, lo primero que debo de hacer es darle cavidad al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí y sentir esa tristeza que es según Dios. Me debo de poner a cuentas con Dios inmediatamente y debo de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Se debe de manifestar que estoy arrepentido de haber cometido un pecado delante de Dios. Tú y yo conocemos cuando infraccionamos la palabra de Dios. Tú y yo sabemos cuando hemos ofendido a Dios. Y tú y yo también sabemos qué es lo que debemos de hacer para reivindicarnos, qué es lo que debemos de hacer para subsanar o para echar abajo esa mala semilla que sembramos. Dios nos da la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y yo te pregunto y me pregunto también en este momento, ¿qué espero de esas malas acciones? ¿Que den un mal fruto? ¿O me adelanto a esa mala semilla y doy frutos dignos de arrepentimiento? Yo te exhorto y me exhorto a mí mismo en este momento para que tú y yo trabajemos en esa parte, hermano. Si hemos cometido un pecado, no esperemos que esa semilla germine, que florezca y que dé un mal fruto, sino adelantémonos a ella y demos nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Yo creo que el deseo de Dios es ese, hermano,
que tú y yo nos arrepintamos, que nos pongamos a cuentas inmediatamente. Yo te doy gracias porque te tomas tiempo para escuchar la palabra de Dios, y mi deseo es ese, que tú y yo estemos a cuentas en todo momento. Bendigo tu vida desde este lugar y te pido que no te apartes de las transmisiones, y vamos a estar trabajando para llevar palabra a tu vida. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.